¿Sabías que existe una técnica ampliamente usada en psicoterapia que es muy útil para tratar fobias? Pues en este video te hablaremos de la desensibilización sistemática y cómo funciona. La desensibilización sistemática es una técnica dirigida a reducir las respuestas de ansiedad y las conductas motoras de evitación ante determinados estímulos. Se trata de una de las técnicas pioneras en modificación de conducta propuesta por Wolff en los años 50. El supuesto de este procedimiento es que existen determinados estímulos que generan de forma automática respuestas de ansiedad en la persona y pretenden que esos mismos estímulos provoquen también de manera automática respuestas incompatibles con la ansiedad. De esta forma se impide el desarrollo de la ansiedad y la puesta en marcha de la evitación. La labor de esta técnica o el objetivo es disminuir la ansiedad del paciente para que a través de una serie de pasos sea capaz de enfrentarse a sus fobias o a cualquier otro estímulo que le provoque ansiedad. Este abordaje dependerá tanto del estímulo en concreto como del contexto en el que se ha generado. Por ejemplo, no es lo mismo tener miedo a subirnos a un avión porque nos produce desconfianza estar en un aparato en el aire o porque una vez tuvimos una malísima experiencia en él. Así el profesional será el que mejor nos guíe en el proceso de superar esos miedos que nos generan dificultades. Además de esto, podrán ayudarnos a discernir si esta técnica es la que mejor se ajusta a nuestro caso o es más conveniente utilizar otra. Los requerimientos previos a la técnica son los siguientes: tener conocimiento del paciente y sus antecedentes. En este caso se puede realizar una entrevista previa al paciente, o si ya tiene una entrevista realizada por otro psicólogo, pedir asesoramiento o la guía de bitácora del anterior psicólogo. En el segundo paso, conocer cuál es su punto de ansiedad donde tiene picos más altos. Tercero, realizar una jerarquización de miedos o de casos que le crean ansiedad. Cabe aclarar que se debe realizar desde la lista de menor a mayor en el proceso. ¿Cómo así de menor a mayor? De menor parte donde nace la ansiedad, a cuál episodio o cuál momento de su vida es el que le crea más ansiedad. Y por último, realizar la intervención del paciente para realizar la técnica. Y se preguntarán, ¿cómo funciona la desensibilización sistemática? Bueno, el procedimiento estandarizado de la desensibilización sistemática incluye 4 pasos. El primero es entrenamiento y relajación, luego una construcción de las jerarquías, evaluación y práctica en imaginación y por último la desensibilización sistemática propiamente dicha. Antes de pasar al entrenamiento y relajación, es necesaria la explicación de la técnica al cliente, para de esta manera motivarlo y hacerle comprender la estrategia básica y los principios de la eficacia técnica. En primer lugar, encontramos entrenamiento en relajación. La respuesta de relajación que el paciente usará para combatir la ansiedad será preferiblemente alguna que ya conozca. Es posible utilizar cualquier procedimiento, pero si es posible, mejor utilizar algún tipo de relajación que el propio paciente pueda poner en práctica de forma rápida y eficaz. En caso contrario, se pueden enseñar técnicas como la relajación progresiva o el control de la respiración, que son técnicas fáciles de aprender. Lo fundamental es que ante la situación ansiosa, estas respuestas incompatibles de relajación puedan ser aplicadas de forma fácil, rápida y reduzcan la ansiedad con eficacia. Como segundo paso tenemos la jerarquía de ansiedad. Cuando queremos aplicar la desensibilización, tenemos que hacer una ordenación de las situaciones temidas. Esto es lo que llamamos una jerarquía de ansiedad, donde listamos todas las situaciones potencialmente ansiógenas relacionadas con el tema a tratar y las ordenamos según el grado de ansiedad que generan. Para cuantificar la ansiedad que genera, se utiliza una escala del 0 al 100, donde la situación con puntuación 0 no genera ansiedad en absoluto
y la puntuada con un 100 es la que más ansiedad genera de todas. Para elaborar la jerarquía lo hacemos a través de una tormenta de ideas donde el paciente genera situaciones que le provoquen ansiedad. Estas situaciones se anotan, se precisan y se les pone un número en la escala del 0 al 100. Muchas veces puede ser difícil comenzar a asignar números. Una buena forma de empezar es utilizar anclajes. Generar primero los ítems que menos y más ansiedad generen, que serán el 0 y el 100 respectivamente, y un ítem intermedio que será el 50. A partir de aquí los ítems son más fáciles de ordenar. El tercer paso es práctica e imaginación. Como utilizaremos la posición e imaginación, deberemos evaluar la capacidad del paciente para imaginarse escenas. Se pedirá al paciente que imagine una escena y a continuación se preguntarán los detalles de la misma para ver hasta qué punto es vivida la visualización en imaginación. La desensibilización propiamente. Una vez asegurado todo esto, se procederá a la presentación de las situaciones que causan ansiedad. Esta presentación puede ser en imaginación o bien en vivo. Se comenzará por la situación que causa ansiedad 0 y se irá subiendo por la jerarquía de ansiedad gradualmente. Las primeras presentaciones se hacen de forma breve, pero se irá aumentando cada vez más el tiempo de exposición. Al mismo tiempo que se presenta el ítem ansiógeno, se ponen en marcha las estrategias de relajación que se han aprendido previamente para interferir con la ansiedad y desaprender la respuesta ansiosa. Naturalmente, cuanto más tiempo pasa el paciente en exposición, mayor desensibilización. Además, cuando se consigue reducir la ansiedad que produce una situación, esta se generaliza a las situaciones que están por encima de esta. Los ítems se dan por superados cuando producen 0 ansiedad, es decir, hasta que una situación no genera absolutamente nada de ansiedad, no se puede pasar a la siguiente. La clave conductual de la técnica sería la siguiente: realizar un proceso por el cual al paciente se le crean diferentes episodios de estrés donde está su fobia, pero a menor grado, e ir incrementándola poco a poco hasta que ella cree una aceptación dentro de su conducta. ¿Cómo así? Hagamos un ejemplo por el cual una persona le tiene fobia a un perro. Esta se va realizando episodios de encuentros donde poco a poco va generando confianza con un animal hasta llegar a la confianza directa y crear una conducta donde ella acepte al animal y así evitar y terminar la fobia. Algunos casos en los que se puede aplicar la técnica son las fobias específicas, como por ejemplo fobia a los exámenes, fobia social, fobia a estímulos sonoros, fobia a intervenciones dentales o fobias a volar en avión o por último fobias infantiles. También están los trastornos adictivos, como por ejemplo el trastorno por adicción al juego. En los trastornos somáticos como el dolor de cabeza y el dolor crónico, y por último en los trastornos de sueño y vigilia, que en este caso serían las pesadillas. Para concluir con el tema, la desensibilización sistemática es un tratamiento apropiado cuando el terapeuta dirige sus esfuerzos a la eliminación de fobias y ansiedades siempre que se cumplan una serie de condiciones. Para que una respuesta condicionada sea susceptible de ser modificada a través de desensibilización sistemática, debe ser una respuesta a una situación o un estímulo específico, que no se deban a creencias irracionales o ideas sobrevaloradas, que se trate de un miedo irracional y que exista una adecuada respuesta incompatible con la de ansiedad. Además de su uso en fobias y trastornos de ansiedad, también puede ser adecuada para tratar ansiedad a estímulos específicos sin que sean fóbicos, por ejemplo, en disfunciones sexuales, alcoholismo, otras adicciones, parafilia o insomnio.